Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar con todas y todos ustedes a través de este webinar. Sean todos bienvenidos a este espacio de diálogo y solidaridad del Partido Acción Nacional con el pueblo cubano. Un saludo del presidente nacional del PAN, Marco Cortés, un saludo muy afectuoso. Saludo también a toda la comunidad de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina y el Caribe. Y bueno, recordar que hace unos días, el 11 de julio, se cumplió un año de la marcha histórica en Cuba, en donde miles de cubanos salieron a las calles para manifestarse en contra del régimen. Fueron manifestaciones multitudinarias en contra de ese régimen a nivel nacional desde la revolución de 1959. Quiero saludar a quienes nos acompañan hoy a través de este webinar. Yashis Cires Dib, integrante del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Gracias por estar aquí, Yashis. Héctor Carballo, vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Muchísimas gracias, don Héctor, por estar aquí. Joana Columbie, académica y activista exiliada cubana. Gracias, Joana, por acompañarnos. Don Luis Zúñiga, diplomático y expreso político, integrante del Directorio Democrático Cubano. Gracias por acompañarnos, don Luis. Ciro del Castillo, secretario de Relaciones Internacionales del Proyecto Demócrata Cubano. Gracias, don Ciro del Castillo, por estar aquí con nosotros. Recordar que ese 11 de julio, de manera pacífica, las y los cubanos exigieron el fin del régimen dictatorial que los ha mantenido en la pobreza durante más de 60 años. Se estima que en Cuba aproximadamente el 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y los ha sumido en una crisis humanitaria de dimensiones incalculables. Al grito de patria y vida, la gente expresó su hartazgo a tantas décadas de represión, persecución, abusos, torturas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos que nos hemos encargado también desde México, desde el Partido Acción Nacional, de denunciarlo de manera permanente. Esta marcha se extendió desde La Habana hacia todo lo largo y ancho de la isla, con la ayuda de las redes sociales. El descontento se esparció con enorme velocidad a todo el país y en cuestión de horas había manifestantes en más de 15 ciudades, incluyendo la capital. Vaya que hicieron historia. Protestaron por las restricciones a sus derechos en el país, la escasez de comida y medicamentos, la respuesta tan deficiente del gobierno a la pandemia de COVID-19. Y bueno, yo quisiera también aquí mencionar que desde Acción Nacional y desde la ODCA reiteramos una vez más nuestro apoyo y nuestra solidaridad al pueblo cubano, tanto a quienes viven en la isla como a los miles y miles y miles de exiliados que se han visto obligados a abandonar su país. Las elecciones libres, plurales y transparentes son el medio para restaurar la democracia representativa y también la libertad. Y yo quisiera compartirles a todos ustedes, porque este es un tema que nos tiene muy preocupados y ocupados y con toda la intención también desde México de denunciar ante instancias nacionales e instancias internacionales lo que está pasando con los médicos cubanos. Hoy en día, el gobierno de López Obrador está dándole un respaldo inimaginable al régimen cubano. Este apoyo se ve reflejado con la contratación por parte de México de 500 médicos cubanos como parte del programa de misiones de internacionalización cubanas. Trabajarán en los lugares más marginados del país, supuestamente, y estas contrataciones, desde luego, que están enmarcadas en un sinfín de terribles irregularidades que incurren en varios delitos. Cuba envía a miles de trabajadores de la salud al extranjero todos los años.
Los trabajadores ofrecen servicios en diversas comunidades, pero lo hacen bajo normas cubanas que violan sus derechos, como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y a la libertad de expresión y de asociación también. Este esquema de contratación de estos médicos implica un delito, el delito de trata de personas. No se contrata al personal de manera libre, con derecho a negociar sus condiciones laborales. El pago que se pacta entre el gobierno de México y el régimen cubano. Los médicos únicamente reciben un mínimo porcentaje que además se les retiene hasta que regresan a la isla, con la finalidad, sin duda alguna, de la explotación de personas. Al día de hoy tenemos aquí en México, lo que nos ha dicho el gobierno mexicano, 60 médicos cubanos que ya están en territorio nacional. Se les está pagando alrededor de 140,000 pesos al mes. Esta es la información que tenemos. Estaríamos hablando de alrededor de $7,000 mensuales. Por supuesto, muy conscientes de que este recurso, el 95%, se lo queda el régimen. En pesos mexicanos estamos hablando de 8,400,000 pesos mensuales por los 60 médicos cubanos, y si nosotros llegamos, si el gobierno llega a la contratación de 500, estaríamos hablando de 70 millones de pesos mensuales. Nos gustaría desde el Partido Acción Nacional que ustedes también aprovechar este espacio para que nos platiquen un poco cómo funcionan estas misiones médicas. Sabemos que han estado en otros países de América Latina, pero qué mejor que escucharlo de líderes, de lideresas como los que hoy aquí nos acompañan. Saludo con mucho afecto también a nuestro secretario ejecutivo, Francisco Jara. Muchísimas gracias, compañero y amigo, por estar hoy aquí con nosotros en este webinar tan importante. Y cedería el uso de la palabra a Yashis Cires Dib, integrante del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Gracias, Yashis, y les recuerdo a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook, hagan sus preguntas, comentarios, y aquí trataremos de responderles todas sus dudas. Adelante, Yashis, bienvenido. Muchas gracias, Presidenta, por su presentación, por esta iniciativa. Muchas gracias al PAN. Muchas gracias por el apoyo también a Francisco Jara, el apoyo que da la OCA a la causa de la libertad y los derechos humanos en Cuba. Yo quería compartirles, y a las personas que nos están viendo y que nos verán después, que los reclamos que presentó la población cubana de manera masiva y de manera pacífica en las calles, en las plazas de los pueblos, en julio del 2021 siguen vigentes. Siguen vigentes. El régimen cubano no ha tomado medidas, no ha hecho cambios para atender a ese reclamo popular. Más bien lo que ha hecho es perseguir, acallar, encarcelar a todo aquel que se manifestó o a todo aquel que siga discrepando de la línea establecida y del control establecido por el Partido Comunista. Hoy tenemos una grave situación en el ejercicio de los derechos civiles y políticos, que bueno, como decía, una prolongación de más de 60 años de régimen totalitario en Cuba, pero que hoy se ve muy agravada, quizás solamente superada en gravedad a los primeros años de la revolución, cuando encarcelaban y fusilaron a muchísima gente. Pero hoy la situación es muy grave. Hoy tenemos casi 1,000 prisioneros políticos y de conciencia, entre ellos, por cierto, un demócrata cristiano, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, pero también tenemos incluso hasta menores de edad, tenemos madres solteras, tenemos ancianos enfermos, como está el caso de Félix Navarro. Estas personas están injustamente encarceladas, no cometieron ningún delito, solamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y manifestación, y fueron juzgados por procesos judiciales carentes de garantía. Para comenzar, juzgados y condenados por
tribunales integrados por miembros del Partido Comunista. Esta situación también se ha extendido a cualquier persona crítica con el régimen que puede ser susceptible de ser detenida, retenida en sus casas o multada o amenazada o obligada al exilio por la más mínima crítica en las redes sociales, en cualquier espacio público. A esta situación política y social, a esta grave violación de los derechos civiles y políticos, hay que sumar la situación de los derechos sociales en Cuba. Presidenta, es muy importante y que hablemos esto en este contexto latinoamericano de la ODCA, en el contexto latinoamericano y mexicano. ¿Por qué? Porque durante muchos años la propaganda del régimen, repetida también por sus seguidores, incluso políticos importantes, ha repetido que Cuba es el paraíso de los derechos sociales. Y la realidad cubana es todo lo contrario. Tenemos una población que más del 70% de la misma vive por debajo del umbral de la extrema pobreza, donde a la gente le cuesta conseguir comida, donde le cuesta conseguir un jabón para poder bañarse o asearse bien, donde los que más sufren son los ancianos y los enfermos crónicos. Presidenta, esto tiene mucha relación con lo que usted decía y con lo que planteaba de las brigadas médicas, porque el problema de las brigadas médicas tiene dos dimensiones. La primera es la que la propia Naciones Unidas ha señalado, de que eso podría constituir un delito de trata de personas por las condiciones que usted ha enumerado y que importantes organizaciones internacionales ha denunciado, pero también por otra razón, y es una dimensión que afecta mucho al pueblo cubano. Mientras el régimen cubano exporta esos servicios médicos a todo el mundo para recibir onerosas cifras, grandes cifras a cambio de ese trabajo esclavo, el sistema de salud cubano está en una completa precariedad. Solo para ponerle un ejemplo, la atención primaria, esta que es muy importante, por ejemplo, para atender ahora mismo la crisis grave del dengue que hay en Cuba, se ha disminuido en los últimos años en más de un 50%. 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicinas. Y así podemos seguir enumerando. Finalmente, quiero trasladarle algo que escuché en estos días a un experto y que me dejó sumamente preocupado. Y él, haciendo referencia a un estudio realizado por un demógrafo muy serio y muy importante cubano, decía que en los últimos 9 años la esperanza de vida de los cubanos y las cubanas se habían disminuido en 7 años. Es una situación verdaderamente grave. Y este es el régimen que exporta médicos, mano de obra semiesclava. Este es el régimen que invierte en hoteles y no piensa en solucionar los problemas de la población. Por tanto, yo creo que como resumen de esto es que todavía está pendiente por parte del régimen cubano y por parte de la comunidad internacional dar respuesta a reclamos que presentaron cientos de miles de cubanos, especialmente jóvenes, en las calles hace un año. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yashis, por tu intervención. 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicinas. Algunos datos que nos das aquí son escalofriantes, pero bueno, vamos a escuchar ahora para que después hagamos comentarios a Héctor Carballo, vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Adelante, don Héctor, y bienvenido. Bueno, quiero empezar por darle las gracias de habernos invitado y empezar a poder... ¿Me oye? ¿Me oye? Bien. Yo quiero primero que nada analizar
que este gesto del pueblo cubano de lanzarse a las calles a pedir, a exigir sus derechos, tiene una característica de la que no estamos acostumbrados últimamente. En este movimiento de cubanos pidiendo libertad, no hubo una sola acción en que se destruyera propiedad pública, no hubo ninguna acción en que fuera atacado ningún policía. Fue un movimiento totalmente pacífico y sin embargo fue contestado por el gobierno y gracias a Dios todo el mundo ha podido ver las imágenes con una violencia tremenda, porque hasta ahora el gobierno cubano siempre ha sido muy efectivo en la imagen hacia los demás. Fíjense si son efectivos todavía a esta altura, que vi en aquellos días de la manifestación una foto en un periódico europeo en que había una fila de elementos que iban a atacar a los manifestantes, que el gobierno cubano no les da ningún uniforme, se visten como civiles y estaban armados con unos palos. Sin embargo, a estas alturas, la periodista tituló la foto "Manifestantes cubanos lanzándose contra el gobierno de Cuba". Es decir, que hemos estado siempre expuestos a que la imagen de Cuba llega más fácil a los países de América Latina, sobre todo que yo estuve en América Latina y sé cómo ha sucedido siempre estas cosas. Nosotros hemos siempre tratado de explicarle a todos toda la situación que ha pasado en Cuba, todas las violaciones de derechos humanos desde el primer día. Es decir, desde el primer día de la revolución empezaron las matanzas. El segundo día de revolución, Raúl Castro fusiló en Santiago de Cuba a 72 personas en una fosa común. Y por ahí seguimos siendo atacados, fusilados. Fueron fusilados los campesinos que se opusieron al gobierno, los estudiantes que querían libertades, y contemplamos tanto en las prisiones como en los centros de interrogatorio las prácticas más terribles que solamente las podía utilizar las policías secretas alemanas del gobierno comunista o la KGB rusa. Todo eso lo hemos ido sufriendo los cubanos continuamente. Y ahora el gobierno, ante esta manifestación pacífica que ha sido vista por todo el mundo, está aprovechando esto para amenazar a los miembros, a las personas que no están de acuerdo con el gobierno, e impedir que se expresen. En estos momentos hay una guerra en contra de todo aquel que puede haber sido un militante de esa manifestación o que pueda simpatizar una campaña de amedrentamiento, una campaña de miedo. Y quiero, antes que seguir hablando, darle un mensaje de fraternidad a mis compañeros del partido allá en Cuba. Sé todo lo que están pasando, sé todo lo que me están comunicando día a día, sé lo que es que llegan a tu casa y te digan que no puedes salir durante un tiempo indefinido de la puerta hacia afuera, sé lo que es que te amenacen de perder tu trabajo. Todo eso que continuamente mis compañeros del partido están sufriendo, lo está sufriendo la mayoría del pueblo cubano. Pero el problema es que desgraciadamente hay una idea errónea de que el gobierno cubano es un gobierno que ha dado al país los derechos de medicina, la educación, que la revolución trajo en Cuba un concepto democrático, que eso siempre ha sido mentira y que no hemos logrado quitar esa falsedad continua
año por año. Yo considero, y quiero no seguir adelantando porque cuando quiero dedicar este último de lo que quería hablar, y he dejado la mitad sin hablar, sin decirlo, sobre el problema de los médicos. Yo formo parte de la dirección de una organización que se llama Instituto de la Memoria Histórica de Cuba. Fue fundado e integrado por expresos políticos cubanos. Yo también soy un expreso político cubano. Y la labor del instituto ha sido evitar que la memoria se desaparezca. Es decir, toda persona que ha tenido una experiencia en esta lucha del pueblo cubano por su libertad es una pequeña biblioteca de recuerdos que no se debe perder. Cuando esa persona muere, mueren los recuerdos y muere la memoria del país. Ese instituto ha sido muy eficiente en estos últimos 20 años de fundación, después que fue fundado, en crear libros, videos y documentos sobre diferentes de la historia cubana. Hace poco tiempo le dedicó un documental sobre los médicos, sobre el fenómeno de los médicos cubanos, sobre la manera en que se trabaja eso, de qué forma se violan los derechos de los médicos cubanos, en la manera en que se envían al extranjero, en el hecho de que no se les da el dinero que ganan, sino el dinero que el gobierno quiere dejarles quedar. Hoy por la mañana, sabiendo que íbamos a tener esta reunión, me comuniqué con los otros directivos del instituto y ellos me dijeron muy entusiastamente que si tenía oportunidad, que les dijera que el instituto va a enviarles por medio mío este documental que les digo que es sobre los médicos y cualquier otro esfuerzo que se necesite para apoyarlos a ustedes en esta primera línea que tienen ahora con la maniobra del gobierno de México en combinación con el gobierno cubano de manejar la tragedia de esos seres humanos, médicos y sus familiares, a beneficio de la dictadura cubana. Puede contar con nosotros y yo me comunicaré mañana para la forma de hacerle enviar todo ese tipo de documentación. Muchísimas gracias, don Héctor Caraballo. Quiero compartirles que don Héctor fue coordinador estudiantil opositor de 1959 a 1963, preso político del 63 al 68, director de Comunicaciones Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, del 75 al 78, y miembro del Comité Fundacional del PDC de Cuba. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a pasar con Joana Columbie. Ella es académica y activista exiliada cubana, licenciada en Filosofía e Historia por la Universidad Pedagógica de Camagüey. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación por la misma universidad. Es también licenciada en Estudios Bíblicos y Teológicos por el Miami International Seminary. Adelante, Joana, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Sobre todo agradecer ante todo a usted, presidenta de OCA, a OCA, también al Partido Acción Nacional, siempre esta oportunidad maravillosa de compartir nuestras experiencias y también agradecerles porque siempre, realmente siempre están pendientes a la situación del pueblo cubano, nuestras realidades, y han compartido las denuncias que como país hemos experimentado por parte de la represión del régimen durante estos más de 60 años. Yo quisiera estar compartiendo esta tarde algo sobre este millonario negocio de la salud del régimen cubano, y el cual básicamente se sostiene en dos pilares fundamentales. El primer pilar fundamental en que se sostiene es un servicio de supuesta alta calidad que brinda para extranjeros en la isla, conocido precisamente como turismo de salud. Y el segundo pilar en que se sustenta es precisamente algo de lo que estamos hablando hoy y poniéndolo
en el contexto de la realidad mexicana, que es la exportación masiva de profesionales de la salud a través de las supuestas o de las llamadas misiones médicas cubanas. Este lucrativo modelo de negocio le ha permitido al régimen hacer propaganda y vender una faceta altruista del mismo, mientras los cubanos al interior de la isla pues sufren precisamente el colapso de un sistema hospitalario que no se puede sostener bajo ninguna circunstancia, a la vez que todos estos jóvenes médicos sufren de las violaciones de sus derechos humanos a través de los distintos lugares donde se encuentran ejerciendo su misión. Tras la imagen de solidaridad y la grandilocuencia de las cifras que muestra el régimen de los trabajadores de salud que llegan a participar en otros lugares, se esconde una realidad de asedio y sufrimiento que no siempre es conocida por los pueblos a donde ellos van. En 1984, el régimen cubano creó el programa del médico y la enfermera de la familia, supuestamente con el objetivo de dar cobertura a la situación de salud del país. Tras la caída de la URSS, del campo socialista, de todo el derrumbe del campo socialista, pues la isla se vio en una crisis sin precedentes, lo que evidenció la vulnerabilidad de los planes del gobierno. La tabla de salvación para el régimen llegó en el año 2000, con el acceso al poder de Hugo Chávez, cuando Cuba y Venezuela en este año firman un acuerdo por el cual la parte cubana se comprometía precisamente al envío de médicos que ofrecerían servicios gratuitos en los lugares con cobertura de salud deficiente. Y Venezuela, en ese caso, se comprometía al envío de 53,000 barriles diarios de petróleo. El trueque consistió en profesionales por petróleo. Y ahí comenzó lo que conocemos hoy como estas misiones internacionalistas que se han convertido sencillamente en un trueque para el gobierno, para el régimen cubano. Este modelo, obviamente, que comenzó con aquello llamado Misión Barrio Adentro en Venezuela, se replicó en varios países. Uno de los principales países donde se extendió y se potenció fue precisamente en Brasil, con el conocido programa Mais Médicos, en el que participaron al menos 18,000 profesionales cubanos en un periodo de 5 años. En el 2011, y esto es importante decirlo, el régimen creó la comercializadora de servicios médicos cubanos. Tratando de adaptarse a la economía de libre mercado, pues empezó a privatizar algunas de sus empresas y privatizó y creó esta comercializadora, que comenzó a ser una sociedad anónima a través de la cual se podían llevar a cabo todas estas falsas contrataciones de los médicos. Y permitió no solo consumar la contratación de los médicos, sino permitió consumar un sueño de Fidel Castro. Y ese sueño de Fidel Castro era exportar su ideología. Es decir, esto es un aspecto esencial. A través de las misiones médicas no han sido solamente una moneda de cambio económico, sino han sido también una moneda de influencia ideológica. Y esto es algo importante a tener en cuenta. La ONG Prisoner Defenders, Civil Rights Defenders y el Centro para Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, han mostrado evidencias de que las misiones médicas cubanas son un mecanismo del régimen de La Habana que viola de forma masiva y sistemática los derechos humanos de los profesionales. Según un informe de 56 páginas que han presentado a las Naciones Unidas y a la Corte Internacional, estas misiones son un sistema de esclavitud erigido sobre un modelo coercitivo y basado en acuerdos internacionales nulos de pleno derecho. Y es importante precisar los siguientes datos y quisiera un poco detenerme en ellos. Se cuenta con más de 44,589 denuncias de violaciones de derechos humanos, esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso, limitaciones de la libertad de los movimientos, pensamiento, opinión, expresión, reunión y asociación por parte de estos médicos. Estamos hablando de 44,589 denuncias. Es decir, no estamos hablando de que un médico dijo, otro médico se quejó. Estamos hablando de miles de denuncias. Los médicos del programa Más Médicos recibieron menos del 10% del dinero de lo que Brasil pagó a La Habana por estos servicios, mientras que la Organización Panamericana de la Salud y el régimen se quedaron con el resto. La OPS recaudó más de $75 millones en comisiones
por su participación como intermediaria, y unos 1.300 millones de dólares fueron ingresados a las arcas del régimen a través, y esto es bien llamativo, a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos. De manera general, el médico cubano que está en una misión cobra entre el 9 y el 25% de lo que percibe del país anfitrión. El régimen se queda con el resto. Los profesionales cubanos de la salud denuncian haber sido obligados a hacer proselitismo político y apoyo partidista. Hemos visto los testimonios de muchos de los médicos que tuvieron que ser activistas de las campañas de algunos de los políticos en Venezuela y otros países. El 75% de los denunciantes afirma que no fue voluntariamente a la misión y el 13% alega coerción. El 85% aseguró que influyeron factores económicos en su decisión y el 66% apuntó la falta de alternativas para escapar de la precariedad que obviamente todos conocemos que tenemos en la isla. Los profesionales de las misiones son obligados a vivir como indocumentados, ya que se les retira en ocasiones sus pasaportes y no se les deja aportar sus títulos profesionales legalizados en el país de acogida. Se les prohíbe en muchos casos casarse según las leyes del Estado anfitrión y reunirse para tener y profesar su religión. A los que deciden no continuar en la misión les es aplicada la llamada ley de los 8 años, que prohíbe la entrada a Cuba durante ese periodo. Se les declara desertores, lo que les sitúa en la lista de inadmisibles al país. En la actualidad, según un estudio, existen entre 5.000 y 10.000 padres que no pueden ver a sus hijos por esta razón. En 2019, la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud y la relatora especial sobre trata de personas aseguraron en un informe que estas infracciones laborales podían elevarse al término de trabajo forzado. Así tenemos varias declaraciones de varios organismos internacionales, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Foundation, Human Rights Watch, e incluso el Parlamento Europeo. Todos se han pronunciado declarando las irregularidades que existen en las misiones médicas cubanas. La pandemia del COVID, además de reanimar las contrataciones en el exterior que se habían visto disminuidas por el ascenso al poder de varios gobiernos que no favorecían al régimen cubano, sirvió de marco a La Habana para reactivar algo más, que fue la propaganda alrededor de las misiones médicas, que incluyó una campaña por el Nobel de la Paz para el contingente que deformaban los profesionales médicos de la salud. Esta campaña tuvo su contraparte en las denuncias de las distintas organizaciones de la sociedad civil que ya hemos mencionado. La ilusión del Nobel, por supuesto, no prosperó. En contraste, lo que sí dio fue el despertar de los cubanos, cuyas manifestaciones figuraron en las primeras planas de los principales medios del mundo. Uno de los detonantes de la histórica protesta del 11 de julio, de la que ya hemos hablado, fue precisamente el colapso hospitalario y la escasez de medicamentos. Las ventas de servicios profesionales que suponen las denominadas misiones internacionalistas son la mayor partida del ingreso de divisas a Cuba, por encima incluso del turismo. En 2018 supusieron unos 8.500 millones de dólares frente a los 2.900 que representó el turismo. Y la pregunta pudiera ser, ¿a dónde van los cuantiosos recursos recabados en las misiones? Durante el primer semestre del 2021, el régimen destinó el 45,5% del presupuesto a servicios empresariales y actividades inmobiliarias enfocadas en el turismo internacional, mientras a la salud pública solo destinó el 0,8%. Es decir, negocio y política fuera, abandono adentro. Aparte de agradecerles a ustedes este espacio, sirva también este espacio, este momento, como un espacio más de denuncia ante el pueblo mexicano y ante el mundo de que las supuestas misiones médicas cubanas son una forma de esclavitud moderna y una fachada para financiar al régimen cubano. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, Johanna, por tu valiosa intervención. Créeme que nos quedamos helados con los números, con las cifras, con todo lo que ocurre en el sistema de salud en Cuba y lo que está pasando con estas misiones
médicas. A mí me gustaría, también hemos escuchado de compañeros de la ODCA, nos han dicho que también se hacen misiones con otras profesiones, solamente lo pongo en la mesa, que de repente se hacen misiones con ingenieros y llega un grupo de ingenieros a otros países y hacen exactamente el mismo procedimiento. Esto me queda claro que es porque les ha funcionado y porque les entra una cantidad de recursos muy importante del país aliado en ese momento, ¿no? Hasta que los países se quedan sin recursos, como es el caso en su momento de Venezuela, que las misiones médicas pues ya no son tan importantes en Venezuela, ahora están trayéndolas hacia México, pero ustedes seguramente podrán decirnos mucho más de esto. Ahora vamos con Luis Zúñiga. Él es exprisionero político cubano, estuvo 19 años en prisión, fue miembro de las delegaciones de Estados Unidos y Nicaragua ante Naciones Unidas en Ginebra, fue conferencista de temas sobre Cuba en universidades y centros políticos de numerosos países, es un frecuente invitado a programas sobre Cuba en la radio y la televisión de los Estados Unidos, así como también autor de numerosos artículos de prensa, de medios sociales, publicados en varios países. Estudió ingeniería en la Universidad de La Habana, Cuba, y contabilidad administrativa en la Universidad Internacional de la Florida, Estados Unidos. Adelante, don Luis, y bienvenido. Muchísimas gracias, Mariana Gómez. Muchísimas gracias a OCA, usted la presidenta, que ha tenido pues esta iniciativa tan valiosa, porque creo que es muy importante para México pues conocer detalles sobre Cuba. La realidad de Cuba ha sido total y absolutamente distorsionada. Ha sido la promoción de una mentira bien promocionada y con eco usando medios de prensa en otros países. Por mi experiencia de presentaciones, etcétera, principalmente en el caso de las conferencias, yo quiero visualizarle a los televidentes, a los que están mirando este seminario en México, el momento como una fotografía instantánea de lo que sucedió el 11 de julio, por qué se dio y a partir de ahí qué ha sucedido. Creo que eso los va a visualizar porque no es posible hacerle una presentación total sobre el tema de Cuba que tomaría horas. Así que voy a enfocarme en este punto de forma de que los que están mirando el seminario pues puedan entender por qué se dio y en qué circunstancias se dio el 11 de julio y por qué estamos hablando de él hoy. En todo el caso de Cuba es idéntico al de todos los países comunistas. Un régimen comunista que aplasta todos los derechos políticos, sociales, culturales, laborales. No existe ningún tipo de derecho. Los ciudadanos son totalmente indemnes frente al régimen comunista. El régimen comunista controla todos los aspectos de la vida de las personas. Lo controla en su trabajo, dónde va a trabajar, cuánto va a ganar, si va a trabajar o no va a trabajar, dónde va a estudiar. Todo eso lo controla el Estado. Te controlan cuadra por cuadra. Tienen organizaciones sociales organizadas por el régimen porque destruyen toda la sociedad civil como se conoce en los países democráticos. Todo eso se elimina. Entonces el régimen comunista crea una nueva estructura, un nuevo tejido social que está fundamentado en política. Por ejemplo, comités de defensa de la revolución cuadra por cuadra, como ustedes lo oyen, cuadra por cuadra. Y entonces ahí tienen un control de todos los vecinos que viven en esa cuadra. Tienen un cuéntame tu vida, de dónde nació, dónde vivió, en qué lugar estuvo, cómo piensa, si tiene familiar en el extranjero, si están integrados al régimen comunista, si no están integrados, si han estado presos, si tienen familiar en el exterior. O sea, es un control total sobre la población. Además, un régimen policíaco que no solamente tiene, para que tengan una idea, Cuba llegó a tener en un momento determinado más de 1 millón de hombres sobre las armas militares. 1 millón en un país de 10 millones. Y además 92.000, casi 100.000 hombres en la policía, entre policía política y policía normal. O sea, entiendan que es un estado policial, donde se controla total y absolutamente toda la calle, lo que es la ciudad, el pueblo, todo eso es controlado absolutamente por un régimen. Este es el escenario que quiero ponerle de por qué
no se han producido antes del 11 de julio este tipo de manifestación masiva, porque es un estado policíaco, un estado represivo que ha utilizado dos mecanismos. En los primeros años, la violencia brutal, como mencionaba Héctor Caraballo, el fusilamiento, por vender un bono para ayudar a guerrilleros en las montañas, te fusilaban. Te fusilaban, simplemente por eso. 10, 12, 20, 30 años de prisión por hablar y conspirar con otros de qué se puede hacer contra la dictadura comunista. O sea, este es el escenario de Cuba durante 62 años hasta que llega el 11 de julio. En Cuba, entiéndalo, no hay derecho de asociación. No es como en cualquier país que usted organiza un movimiento, un grupo político. Nada de eso es permitido. Los que lo hacen se arriesgan a ir a la cárcel y por miles han ido a la cárcel precisamente por organizar algún tipo de movimiento de derechos humanos, movimiento de partidos políticos. Los han metido en la cárcel históricamente por años. Yo estuve 19 años sin cometer prácticamente ningún delito porque no tenía integración política y tuve problemas en la universidad. Así que para que tengan una idea del escenario que le estoy hablando. 11 de julio, vamos a llegar ahí. 11 de julio del año pasado. ¿Por qué los cubanos salen a la calle específicamente ese día? Bueno, a pesar de todo este estado represivo, el régimen ha utilizado otro mecanismo que le ha funcionado muy bien, que son los éxodos masivos. Antes de la revolución comunista, los cubanos no se iban de Cuba. Los cubanos podían ir a los Estados Unidos hasta por 90 días sin necesidad de una visa. Y los cubanos no iban a Estados Unidos, era al revés. Los norteamericanos eran los que visitaban Cuba e iban mucho a Cuba. O sea, los cubanos no tenían necesidad de salir de la isla. Y entonces, esto les crea una situación con el régimen comunista de empobrecimiento. Resolvieron durante muchos años esa miseria con la Unión Soviética. La Unión Soviética les llegaba a proveer hasta 15.000 millones de dólares al año en subvenciones. Uno de los causantes del desastre soviético fue precisamente Cuba, que había que sostenerla con todo, comida, medicina, petróleo, todo había que dárselo. Y luego de salir de la Unión Soviética, se derrumba la Unión Soviética, aparece Venezuela, como mencionaba Joana, aparece Hugo Chávez y el derroche de dinero y de recursos que envían a Cuba es inconmensurable. Le quitan el combustible a los venezolanos para mandarlo para Cuba, porque Cuba es como la madre patria de todos los comunistas del continente. Esa es la realidad. Entonces, en este escenario que estamos hablando del 11 de julio, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que ya empobrecieron, derrumbaron a la Unión Soviética económicamente, arruinaron también a Venezuela, y ya llegó un momento en que no tienen solución. El endeudamiento de Cuba, para que tengan una idea, en el $100 millones solamente con el Club de París, con la Argentina más de 3.000 millones, a Japón, a México le debían 250 millones, Chile les trató de embarcar barcos porque no le pagaban tampoco. O sea, es un país que ha vivido succionando, pidiendo prestado. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que ya el 11 de julio se hizo el cúmulo con la crisis del coronavirus, con la falta de medicamentos, no hay medicina, como mencionaba Cires anteriormente, una pobreza total lo que viven los cubanos, miseria. Cuba está destruida en su medio vivencial, las casas se derrumban, los edificios se derrumban porque no les dan mantenimiento, no tienen nada, es un verdadero desastre. Toda la infraestructura de Cuba es otro desastre, los acueductos, los sistemas de tuberías de desagüe, albañales andan por las calles, no tienen camiones para recoger la basura y se vuelven vertederos. Por eso es que actualmente hay una pandemia de dengue hemorrágico en Cuba. O sea, lo que le estoy pintando es que Cuba es un desastre total. Y llegó ese momento donde el pueblo de Cuba, el 11 de julio, dijo, basta, basta, aunque nos maten, aunque nos aplasten, vamos a salir a la calle. Mariana, ese es el escenario que se dio el 11 de julio. Por eso los cubanos salieron el 11 de julio y masivamente demostraron de que lo que querían, fíjate que tenían hambre, no pedían comida. Fíjate que tenían falta de medicina y una pandemia sin ni siquiera artículos de aseo, ni jabón ni agua. No pedían medicina. ¿Sabes lo que pedían? Libertad.
fin del régimen comunista. Eso es lo que pedían los cubanos. Y pueden ver los videos, los que nos están viendo hoy, pueden pedir los videos y los pueden buscar en Google o en los buscadores de Internet para que vean que todo masivamente lo que pedían era libertad. No pedían más nada, ni comida. O sea, que lo que se produjo el 11 de julio fue un gesto nacional de reclamo de libertad, porque saben que con la libertad, con el fin del comunismo, es que el cubano puede volver a regresar a poder a reconstruir su país. Ahora quiero ir brevemente, porque sé que me he tomado mucho tiempo, quiero ir brevemente porque Joana hizo una presentación espectacular, no hay nada prácticamente que agregar a lo que dijo sobre los médicos, ya Naciones Unidas lo dictaminó, es trata de esclavos, Estados Unidos, la Unión Europea lo han calificado lo mismo, trata de personas, esclavismo moderno. Pero quiero destacar algo que ya habías mencionado anteriormente, Mariana, antes de comenzar yo, y yo lo tenía en mente. No se trata solamente de explotación de los médicos, lo hacen también con los marineros. En todas las islas griegas, todos esos barcos cruceros de las islas griegas tienen cientos de marineros cubanos que viven en la misma condición de los médicos. Les explotan y les quitan hasta el 90% de su salario y tienen que vivir con esa miseria que les dan. El régimen es el que hace los contratos y esas compañías navieras no le pueden pagar al trabajador, al marinero, le tienen que pagar al régimen. Y el régimen, ya usted sabe lo que hace, que ya está explicado ya. Lo hacen con los choferes de rastra. En México hay cientos de choferes de rastra manejando rastras, camiones cargados de mercancía bajo las mismas condiciones. Entrenadores deportivos, deportistas han firmado contratos con peloteros en México, peloteros en Japón y van bajo la misma condición de explotación. Y voy a seguir más todavía. A Cuba han llegado un cierto número de empresas extranjeras, la Cherry de Canadá. A los cubanos que trabajan en esas empresas no les pueden pagar la compañía el salario a esos trabajadores. Se los tienen que pagar al régimen y el régimen les quita entre el 90 y el 95% de ese salario. Estamos hablando de un régimen explotador, no solamente abusivo en términos de derechos y de libertades, es también explotador, abusivo. Los trabajadores cubanos no pueden tener sindicatos independientes, no tienen derecho a huelga, no pueden reclamar nada, son simplemente esclavos y les dicen trabaja aquí o trabaja allá, y en el momento que expresen alguna opinión contraria al régimen, los botan de su trabajo, aunque sea en un medio social como Facebook. Simplemente los botan. Así que yo creo que he resumido bastante la situación porque el tiempo yo sé que no da y no quiero abusar de él, pero créanme que lo que vive el pueblo cubano es una tragedia nacional. Y creo que lo que se le debe reclamar al presidente de México con respecto a los médicos cubanos es que le pague el salario a los médicos, que no se lo entrega la dictadura. Gracias, Mariana. Ay, qué barbaridad, don Luis. Tantas reflexiones que hacer al respecto. Nosotros también con respecto al tema de los médicos cubanos hemos leído en diferentes publicaciones que muchos de ellos ni siquiera son médicos. Entonces lo pongo en la mesa para que ustedes puedan compartirnos también esta parte, ¿no? ¿Son médicos? ¿No son médicos? ¿Tienen cédula profesional? No. Se supone, de acuerdo a nuestras leyes, ellos no podrían operar en México por no tener cédula profesional, entre muchas otras cosas que el gobierno no ha mostrado hasta el momento. Entonces también hay preocupación de que lleven gente que no son profesionales y atiendan a personas que están en alguna situación complicada. ¿Te puedo decir algo? Sí, ¿Puedo adelante. agregar algo? ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Bueno, ¿sabes por qué razón la expresidenta de Bolivia, la señora Áñez, la han metido en la cárcel y quieren encerrarla en la cárcel y que no salga? Es un castigo de la dictadura de Cuba. ¿Sabes por qué? Porque entregó y presentó en conferencia de prensa que había más de 120 de esos supuestos médicos que eran agentes de inteligencia de Cuba, demostrado con fotografía y enseñándole que no tenían ningún título profesional, que eran agentes de inteligencia y cobraban como médicos. Y un caso más para terminar. Lo tengo en mi familia. Mi hermano era médico en Cuba también. Tengo en la familia una persona
veterinario que lo enviaron a África como médico. Qué barbaridad. Me basta. Qué barbaridad, qué barbaridad. Tantos testimonios, es un tema del que tenemos que seguir hablando. Muchísimas gracias, don Luis. De verdad nos quedamos fríos porque nos hace falta en México mucha más información para que podamos comprender, asimilar qué es lo que pretenden con los médicos, con los supuestos médicos cubanos, trata de personas, esclavitud moderna y toda esta parte de la explotación con los marineros, con los choferes, con los entrenadores deportistas. Y hay que seguir platicando con ustedes porque seguro la lista es larga. Ahora vamos a pasar para escuchar a don Ciro del Castillo desde la fundación del Proyecto Demócrata Cubano en 1996. La dirección en aquel entonces del Partido Demócrata Cristiano de Cuba le encargó la coordinación de las relaciones entre ambas organizaciones, labor que ha venido realizando por muchos años, inclusive representando en diversas ocasiones a solicitud de la dirigencia de Prodecu a esta organización en reuniones de la ODCA. En el año 2000, el señor Ciro del Castillo recibió 2 premios prestigiosos. En febrero, el Centro de Defensores de los Inmigrantes de la Florida lo condecoró con el Premio de Libertad y Justicia para Todos. En septiembre, FACE lo seleccionó para el Premio de Directores por sus servicios a la comunidad y a favor de los inmigrantes en los Estados Unidos. Es un placer y un honor tenerlo aquí, don Ciro del Castillo. Adelante. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a la presidencia de OCA en la persona de Mariana Gómez del Campo y a Francisco Jara, que también se encuentra con nosotros por haber facilitado esta reunión. Quiero aprovechar y saludar a mis coterráneos, a Joana, a Luis, a Héctor, a Yaxis, a los cuales conozco algunos desde hace muchísimos años, quizás algunos más años de los que quisiéramos acordarnos. Dicen que cuando uno queda de último tiene o una ventaja o una desventaja. La desventaja es que hay veces que uno se queda sin poder decir nada porque ya todo se dijo. La ventaja es que uno puede analizar lo que se ha dicho y ver qué faltó por decir. O sea, no necesariamente ser el último es la última carta a la baraja. Hay veces que ser el último es ser la primera carta de la baraja. Por eso no voy a entrar a repetir todo lo que muy bien se ha expuesto aquí, tanto sobre el 11 de julio como la presentación de Joana sobre la situación de los médicos y con la aclaración que hizo Zúñiga también de los marineros. Recuérdense que al principio también se exportaban, digamos, porque en realidad eso era una exportación de trabajo forzado a ¿cómo se llama? Técnicos de deportes, o sea, los entrenadores de deporte también los estuvieron, y a maestros los estuvieron exportando. Yo quisiera aportar un par de temas sobre la realidad cubana que no han sido tocados y que tienen que ver en cierto sentido con toda esta situación que se ha descrito sobre la situación social, económica y política dentro del país. Y es el tema, y lo pongo como una cifra que tenemos que considerar, que en lo que va del año fiscal, el año fiscal en los Estados Unidos empieza en octubre 1 y termina en septiembre 30. En lo que va del año fiscal del 2022, han entrado por la frontera de México nada menos 140,000 cubanos. O sea, estamos hablando de un éxodo mayor que el del Mariel, que fue en el año 80. Durante un periodo de aproximado 4 meses entraron a los Estados Unidos alrededor de 125,000 cubanos. O sea, en este momento 140,000 cubanos es el éxodo mayor que se ha dado en un tiempo determinado. Y que se responde a las situaciones que hemos estado o que ustedes en las presentaciones estuvieron haciendo, con una característica de que
de que la mayoría son personas jóvenes. O sea, un país donde la juventud se va es un país sin futuro. Un país donde la juventud se va y aparte tiene un problema donde la población no aumenta. O sea, el aumento en la población ya de la tercera edad ha ido un incremento porque no hay suficiente el índice de natalidad. O sea, es un país donde el futuro no sabemos en manos de quién va a quedar. Esto se puede decir que la situación de las revueltas del 11, de las protestas del 11 de julio y la represión que el régimen utilizó a raíz de esta protesta, pues hacen que las personas decidan irse corriendo algunos la vida. O sea, no solamente ha aumentado el número de personas llegando por la frontera sur de los Estados Unidos, sino también ha aumentado el número de personas tratando de llegar por mar con muchas pérdidas de vida. Este factor de este éxodo que no da señales de terminarse, o sea, son personas que corren el riesgo de ir a Nicaragua y empezar a cruzar por países de Centroamérica y por México para llegar a la frontera de los Estados Unidos. Vaya, es un problema donde lo venden todo. Yo conozco directamente a 2 personas que han pagado más de $12,000 para llevar a una persona de Cuba a la frontera de México. Para eso, inclusive me han hablado de casos que en Cuba la gente está vendiendo las casas, la gente lo está vendiendo todo para buscarse y comprar los pasajes y poder llegar a la frontera de México. Pasemos la página. En contradicción con este éxodo de gente yéndose y que el régimen los deja irse, o sea, no para a nadie, porque sabiendo que se van a quedar en México, se van a quedar en otros países, no los para. Hay una política del régimen de no dejar salir. Y sobre todo en particular a los opositores. Lo que se llama, o lo que es conocido en Cuba como los regulados. Los regulados son, y en esto hay ya un sinnúmero de opositores y personas disidentes a los cuales no se les deja salir, inclusive no se les deja ni obtener los documentos para viajar. Este es el caso específico, por ejemplo, que se encuentra desde hace 5 años Rafael León Rodríguez, el coordinador general del Proyecto Demócrata Cubano. O sea, no lo dejan salir y como a él, a muchísimos otros disidentes y opositores se le ha negado este proceso de no salir. Y esto tiene no solamente lo que podemos decir los regulados del interior de Cuba, sino entonces tenemos la contrapartida de los regulados a quienes no nos dejan entrar en Cuba. O sea, vemos otro grupo de personas que tenemos todo el derecho del mundo a poder regresar a nuestro país, que es un derecho universalmente recorrido, y a los cuales el régimen no nos deja entrar. O sea, yo, por ejemplo, en el caso mío particular, y perdón que hable de él, tengo 3 documentos oficiales del régimen cubano donde me dicen que yo no puedo entrar en Cuba. Y ahora han ido al extremo, y ya recientemente a dos muchachas cubanas, una profesora que estuvo inclusive en México, no la han dejado regresar. O sea, han cogido a personas, no ya como nosotros que fuimos opositores, tuvimos en prisión o donde el régimen pudiera inventarse justificación. Estamos hablando de personas que lo único que han hecho es salir del país, una a recibir tratamiento médico y la otra a pasar unos cursos educativos. Y no los han dejado regresar. Y esas personas sí tienen residencia permanente dentro de Cuba. No es que tengan residencia permanente en el exterior como nosotros. Este tema y creo que en OCA, creo que se debe hacer conciencia de esta situación de lo que en la que se encuentran los opositores dentro de Cuba. Aparte de estar sufriendo la represión, aparte de estar sufriendo todo lo que se ha contado
que estuvieron hablando Zúñiga mismo sobre la cosa de los comités, la vigilancia, el no dejarlos salir de las casas, como contaba Héctor. Este problema de que inclusive se le pone presión y le dicen, mira, si tú no quieres que nosotros sigamos persiguiendo, acosando, vete del país. Pero sin embargo a otros que están dispuestos a echar pie en tierra y no irse al país, no los dejan salir. Yo creo que sería bueno que dentro de otras campañas importantes que hay que hacer, la de los presos políticos, dado esta cantidad de prisioneros que tenemos hoy en día, no debe de dejarse caer, debe mantenerse firme, pero esta otra campaña del reclamo del derecho a la libre entrada y salida del país de los cubanos y en particular de los disidentes. Yo lamento que en esta reunión, no porque no diga que las personas que estamos participando no podamos aportar visiones importantes sobre la temática cubana, pero que sería bueno tener personas dentro de Cuba que participaran en estas reuniones. Pero todos sabemos que el sistema de las comunicaciones dentro de Cuba se hace muy difícil a veces para que puedan participar. El acceso al Internet no lo tienen todos los días y lo tienen limitado. Quizás valga la pena estudiar, yo no soy técnico en eso, de qué forma podemos lograr que los miembros de las organizaciones cubanas que están afiliadas a OCA y que están dentro de la isla pudieran participar en estas reuniones. Creo que eso sería muy importante y sería necesario que buscáramos la forma de lograrlo. Muchas gracias a todos y perdonen haber sido el último, pero bueno, me tocó. Muy bien, Ciro, todo muy bien. Todas las aportaciones son sumamente valiosas. Quiero compartirles que hemos hecho también un esfuerzo por tener a personajes que están dentro de la isla. Lamentablemente el Internet es muy malo, muy caro y es muy complicado que puedan estar a través de un webinar como este. Vamos a hacer un esfuerzo para poder utilizar otra modalidad para comunicarnos con ellos a través de un space en Twitter y también muchas veces terminamos pidiéndoles videos para poderlos subir a nuestras redes sociales y para ellos es mucho más fácil eso. Si ustedes encuentran algún otro mecanismo de personas de las que pudiésemos tener también su testimonio, estamos abiertos a cualquier manera para que verdaderamente nosotros podamos comunicar qué es lo que está ocurriendo en Cuba y quiénes son los aliados del presidente mexicano. Eso para nosotros es muy valioso, ¿no? Porque ahora que no asistió a la Cumbre de las Américas fue porque no invitaron a los dictadores, fue porque no invitaron, se molestó el presidente mexicano porque no invitaron a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. Estaba muy enojado por esto, pero la realidad es que la mayoría del pueblo mexicano no está a favor del régimen cubano. Es muy difícil que alguien diga, sí, estoy a favor de la pobreza, estoy a favor de que generen miseria, estoy a favor de la trata de personas. Por Dios, esto sería una locura. Por eso es tan importante el testimonio de cada uno de ustedes. Yo agradezco, hay personas que nos saludan desde Chile, desde Panamá, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde México, por supuesto. Hay muchos comentarios, preguntas que trataré de compartirlas. Bueno, algunos comentarios también nos dice Lucas, sin la dictadura castrista no habría dictadura en Venezuela, en Nicaragua no existirían populismos como el de López Obrador, el de Evo Morales, el de Lula. Nos dice José, inicia la manifestación en el municipio de San Antonio de los Baños, donde se encuentra la base aérea militar, no en Camagüey o Santa Clara. Los pobladores de San Antonio son familiares de militares, ahí nació la rebelión y tardaron horas en cortar el internet.
la contrainteligencia militar pudo detectar el inicio de la manifestación, o sea, hay inconformidad en militares. Dunia Medina nos dice, hola, buenas tardes para todos los exponentes. Vamos a seguir alzando nuestra voz, visibilizando la realidad de nuestra Cuba. Saludos desde la Red Femenina de Cuba, Mujeres Demócrata Cristianas de Cuba, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, la Secretaría Ejecutiva de la MOAD. Gracias por siempre estar. Nos dicen también... En México a los adultos mayores ya los tienen bien focalizados, nos dice Rosy, con el dinero que les dan tienen bien controlado todo, aunque ese apoyo pues no les funciona ni para una semana. México prohíbe, nos dice Charrito, México prohíbe formas de esclavitud, pero... quieren, bueno, que buscan esclavizar y adueñarse de México para formar una dictadura comunista, como sus cuates, los del terrible régimen cubano. Nos preguntan, nos pregunta Roberto, ¿qué otras profesiones envían? Yo creo que se refiere, ¿qué personas son las que son enviadas por el régimen cubano a los diferentes países, cómo los seleccionan, cómo seleccionan a estos médicos, cómo seleccionan a los marineros, a los choferes, a todos los que aquí ustedes mencionaron ya en algún momento. Si quieren hacer algunos comentarios, empezamos con Luis Zúñiga. Adelante, don Luis. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se han conectado en el webinar, porque yo creo que hace falta hablar mucho sobre este tema, porque no se trata solamente del caso de Cuba, sino otros países que desafortunadamente no conocen la realidad de Cuba, y entonces los vemos votando por candidatos en estos países que van a traer un sistema parecido al de Cuba, y por eso es importante este conocimiento sobre la realidad cubana. Efectivamente, la forma en que contratan o que se llevan a los médicos es, ellos cogen siempre, por supuesto, a los que están integrados, a los que son participantes del régimen, aunque en Cuba vive la doble moral. En Cuba el que para poder graduarse en una universidad y ser un médico tienes que fingirte simpatizante del régimen, tienes que estar integrado a alguna organización. Entonces en Cuba se vive lo que los cubanos conocen normalmente como doble moral. Pienso de una manera y me proyecto o actúo de otra. Y la evidencia la tienen muy clara. Fíjense qué está sucediendo con esos médicos. Bueno, hace escasamente 2 o 3 meses atrás se le asilaron más de 35 médicos de Venezuela. Los capturaron cuando estaban cruzando hacia Colombia. Constantemente se le quedan, y esa es la razón que explicaba Joana, de que les retiran el pasaporte, no les permiten llevarse su título para que no puedan enseñar que son médicos en otros países, y por eso le aplican la restricción de lo que te voy a pagar te lo voy a depositar acá, y entonces si regresa entonces te lo doy, si no me quedo con él. O sea, tienen toda una serie de restricciones. ¿Cuáles médicos envían? O cuáles marineros o cuáles deportistas? Ellos cogen primero siempre los simpatizantes o los que simulan ser simpatizantes, pero como están por dinero, por explotación, llega un momento donde tienen que mandar a cualquiera, y entonces pues ahí tienen los problemas que tienen. Así que ya no hay, el régimen no puede alardear ni decir de que tiene mayoría en la población ni cosa por el estilo. El pueblo de Cuba mayoritariamente a todos los niveles está en contra de la dictadura, y les pongo 2 ejemplos muy claros y muy directos. Carlos Laje era viceprimer ministro, vicepresidente del Consejo de Estado de Ministros y de todo, era considerado como criado en la revolución, educado por la revolución, y lo consideraban como un delfín para cuando los Castro murieran, pues que siguiera el sistema comunista. Y lo grabaron en la inteligencia hablando pestes de Fidel Castro, que eran ignorantes, que eran un fracaso, que habían hundido a Cuba. Pérez Roque, otro muchacho igual, ingeniero, graduado bajo el régimen, el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué pasó? Lo descubrieron que también estaba realmente la doble moral en contra del régimen. O sea, ellos ya saben que no tienen simpatizantes.
entonces tienen que mandar a cualquiera porque este negocio de los médicos es dinero para sobrevivir. Están tratando de hacer que sobreviva la dictadura y por eso es que quitan los médicos de Cuba, como mencionaba Joana, en los hospitales, los que están atendiendo los casos de emergencia, las salas porque los médicos los mandan para afuera para explotarlo, para ganar dinero. Esa es la realidad. Muchas gracias, don Luis. Adelante, don Héctor Caraballo. El resultado de todo lo que estamos hablando debe ser este. Esta lucha es una lucha unida. Esta lucha la tenemos, es para todos nosotros, es para toda la América, es para los hijos, los nietos nuestros, es para, porque si Cuba sigue ahí, si el régimen comunista sigue ahí, si el régimen comunista sigue en Venezuela, si siguen las maniobras de que no se haga nada y que cada día tengamos un gobierno más cercano a los comunistas en América Latina, vamos a ser derrotados. La victoria está en la lucha unida. La victoria está en saber que formamos parte de un ejército de libertad que tiene que ganar. Porque si perdemos, nuestros hijos ni nuestros nietos tienen futuro. Muchísimas gracias, Héctor. Adelante, Joana Columbier. Sí, nosotros realmente lamentamos mucho que aquí contemos con poco tiempo. Es la primera experiencia que tenemos acá, pero creo que no va a ser la última. Y creo que está siendo muy bueno el espacio para poder compartir experiencias, para poder llegar incluso a soluciones posibles para nuestros países y para lograr un apoyo mutuo. Y yo veía uno de los comentarios en el chat que decía: ¿tienen pruebas de que los cubanos se les están llevando en contra de su voluntad? ¿Pueden comprobar que los sueldos los cobra el régimen? Por favor, muestren esa evidencia para empezar a creerles. Bueno, cuando hablaba del tiempo me refería precisamente a que no podemos mostrar aquí todas las evidencias, pero les puse un link en el chat. No sé si realmente desde mi posición como visualizadora solamente puedan tener acceso al link, pero ese link presenta precisamente uno de los informes que presentó Prisoner Defenders ante la ONU y ante la Corte Penal Internacional. Y ahí están las pruebas con los testimonios de todas las personas. Nosotros estamos hablando de más de 44,000 denuncias, no estamos hablando de una ni de dos. Y las pruebas son precisamente las denuncias que hace cada uno de estos participantes. Y ahí están con pruebas, con evidencias de todo lo que ha ido sucediendo en los distintos programas, tanto en Barrio Adentro como en Más Médicos, como en los distintos países donde ha estado el régimen. No solo, como decían mis colegas, no solo ha sido en el ámbito médico, sino también en las distintas profesiones, y una profesión no mencionada aquí, pero que ha sido, vamos a decir, una de las puntas de lanza de la dictadura, ha sido precisamente los profesores. Los profesores han ido a todos estos países, sobre todo muchos profesores de educación física, y ellos han llevado, yo les he hablado de algo que a mi juicio es sumamente importante. Han sido precisamente esclavos de la dictadura, una esclavitud moderna, intercambio monetario, pero ha sido precisamente una de las formas de extender el comunismo como visión de represión sobre los pueblos a través de toda Latinoamérica. Ha sido solamente un intercambio, no ha sido solamente un intercambio económico, sino ha sido también un intercambio ideológico. Y esta es una parte importante que no podemos olvidar. Lamentamos lo poco del tiempo, pero ahí les pongo uno de los links para que puedan acceder y puedan comprobar de parte de los propios participantes, con pruebas, con evidencias, con documentos de todo lo que hemos estado hablando en este espacio. Muchísimas gracias, Joana. Por supuesto que compartimos toda la información que sea necesaria. Nos pregunta un periodista mexicano si pudieran profundizar un poquito más sobre los otros profesionistas cubanos que van a diferentes países, lo que mencionaban de entrenadores, entrenadores, choferes, marineros, y si tienen concretamente alguna información específica, porque él es periodista mexicano, sobre si algunos otros profesionistas de este tipo ya están en suelo mexicano, probablemente lleven aquí 1 año, 2 años, 3 años,
y nosotros no estamos ni enterados de manera formal porque no nos lo ha hecho saber el gobierno como tal, y sobre todo también si se les está pagando. También este recurso está yendo al régimen porque nosotros en México tenemos entendido que el 95% de lo que perciben estos médicos cubanos va directamente, bueno, todo va al régimen, pero el 95% se lo queda el régimen y ese 5% restante se lo dan a la familia cuando el médico haya vuelto a Cuba. ¿Es correcto este mecanismo? Muchísimas gracias por sus respuestas. Veo a Luis con ganas de responder esta pregunta. Adelante. No, sí, efectivamente, así lo hacen, son cuentas. Y te puedo decir algo, esa cuenta, esa cantidad depositada en los bancos antes del año pasado, se las depositaban en un tipo de moneda que no tiene validez ninguna, que es inventada en Cuba, que era, le llamaban los cubanos, ¿cómo se llama? Moneda libre convertible. Era un papelito que era de cambio para que no circularan las divisas, el dólar ni el euro en Cuba. Y estaban depositados, pero el año pasado hicieron una reforma monetaria y retiraron ese tipo de moneda y cayó el valor más de 50%. O sea, perdieron automáticamente más de la mitad de ese dinero que tenían guardado allá, lo perdieron inmediatamente. O sea, es un verdadero desastre. Mira, el caso que estaba mencionando Johanna hace un momentico, Prisoner Defenders, lo pueden buscar en cualquier buscador de internet y ahí está todos los papeles de la demanda, ahí están los testimonios con documentos y pruebas de los médicos. Estamos hablando de 44,000. No estamos hablando ni de 10, ni de 15, ni de 20. Estamos hablando de miles de casos denunciados. Hay una demanda en los Estados Unidos contra la Organización Panamericana de la Salud por la explotación y el negocio que hizo con el régimen cubano para la explotación de los médicos en Brasil. ¿Qué fue lo que hicieron en Brasil? Te explico. Como la presidenta en ese momento, que era, ¿cómo se llama la presidenta? La presidenta Dilma Rousseff. Como no podían hacer el contrato directamente porque tenían que obtener permiso del Congreso y el Congreso no le iba a dar el permiso para esta explotación, pues lo que hicieron fue hacer el contrato con la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Panamericana de la Salud fue la que hizo el contrato entonces con el gobierno de México, con el gobierno, perdón, de Brasil. Y entonces, a través de esa triangulación, la Organización Panamericana se quedaba con el 5% del valor de esos contratos. Y entonces ahora estos médicos que desertaron, que se escaparon de todo eso, le han presentado una demanda ante la Organización Panamericana de la Salud para recuperar el dinero que les quitaron a ellos y que se quedó la Organización Panamericana de la Salud con ellos. Eso es un caso judicial en este momento en los Estados Unidos. O sea, tienen dos formas de información para que verifiquen todo lo que se ha dicho aquí, especialmente la presentación de Johanna, que fue muy completa. Así que busquen Prisoner Defender y en su página web lo tienen específicamente todo el expediente completico, más de 150 páginas con documentos y pruebas que se usaron en la demanda que han presentado ante la Corte Penal. Pero además está el caso ante la Organización Panamericana de la Salud, que son alrededor de 300 médicos más. Así que tiene la evidencia ahí. No la tenemos en la mano porque no estábamos preparados para traer las evidencias, pero yo las tengo en mi oficina. Yo tengo copias de todos estos files. Gracias. Perfecto, pues tendremos que tener muchas otras reuniones para seguir hablando de este tema que me parece crucial. Yo les comparto que el día de hoy justamente hicimos un posicionamiento ante los medios de comunicación denunciando estas misiones médicas cubanas, denunciando sobre todo el que el gobierno mexicano estaba a través de estas misiones cometiendo un delito que es el de la trata de personas, esta esclavitud moderna, insistimos en esto, la explotación de personas pareciera no importarles con tal de quedar bien con el régimen, y también estamos tratando de sacar cifras, datos muy específicos sobre
lo que van a costarle o lo que le están costando ya al pueblo mexicano, pues este financiamiento al régimen castrista. Estamos hablando que por los 60 médicos cubanos son 8.400.000 pesos mensuales, y por los 500 médicos, cuando ya estén en territorio mexicano, estamos hablando de 70 millones de pesos. Todo esto lo menciono y doy estos números para que en México haya noción de lo que se está pretendiendo. Esta es la parte que nosotros sabemos, pero estamos muy conscientes que hay mucho más detrás de todo esto. Esa es una realidad. Estamos pensando en aproximados, pero seguramente nos iremos enterando de muchas más cosas, y gracias a cada uno y cada una, Joana, de ustedes por aportarnos, por dejarnos aquí muy claro qué es lo que está ocurriendo después de, bueno, cumpliendo ya este año. Quiero compartirles que prácticamente toda América Latina y el Caribe tuvimos representación de casi todos los países, en donde grabamos unos videos que comunicamos a través de las diferentes redes sociales, solidarizándonos desde la ODCA con el pueblo cubano, solidarizándonos con todos aquellos presos políticos que después del 11J siguen en la cárcel, todos aquellos jóvenes, aquellas mujeres. Hemos estado posteando sus fotografías porque nos resulta increíble que estén presos, y yo no quiero, y me atrevería a hablar por todos los que integramos la ODCA, no queremos presos políticos ni presas políticas, porque eso es lo que está ocurriendo en Cuba. Aquí hablar de 19 años como preso político es toda una vida, Tenemos que sensibilizarnos, tenemos que comunicar el significado del comunismo, lo que está pretendiendo hoy López Obrador, pero también es una alerta para América Latina entera, no nada más para México, es una alerta para todos. Por eso sus voces son tan valiosas, sus voces son tan importantes. No sé si el secretario ejecutivo quiera hacer algunos comentarios. Adelante, Francisco Jara. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos los que han participado hoy día en este encuentro. La verdad es que yo simplemente quiero recoger un elemento que considero muy importante con respecto al 11J, y es que de alguna manera representa un quiebre final, un comienzo de la victoria en lo que yo diría la batalla por la cultura. El régimen se queda ya sin actores, el régimen se queda ya sin cantantes, el régimen se queda sin la expresión cultural y perdiendo prácticamente toda la juventud. Los jóvenes ven su destino escapando de Cuba, una cantidad impresionante. Es el nuevo auge del éxodo cubano, representado básicamente por jóvenes. Pero decir entonces que siento que ha llegado el momento en que el 11J representa eso, la victoria cultural de la democracia, de la libertad por sobre el comunismo. Finalmente, recordar la frase típica, refrán español: no hay mal que dure 100 años, la Unión Soviética duró 70, tenemos 62 años de Revolución Cubana, pero ya tenemos esperanza de que estamos ganando la batalla más importante, que es la batalla de la inteligencia y la batalla de los corazones. Así que un gran abrazo a todos los cubanos, los que están en Cuba, los que están en el exilio, y decir que la ODCA va a seguir acompañando esta lucha. Muchísimas gracias, querido Francisco. Siempre has estado muy involucrado en el tema Cuba, y también muchas gracias por estar aquí con nosotros, por alzar la voz en Chile. Y bueno, qué importante es esto. Queremos todavía muchas más voces. Me gustaría que Yaxi Cires, que es integrante del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, vicepresidente adjunto de la ODCA para el Caribe, no podía dejar de mencionar eso, querido Yaxis, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador
de la plataforma Cuba Humanista, licenciado en Derecho, tiene maestrías en Derecho Mercantil Internacional, Relaciones Internacionales y Acción Política. Yaxis, gracias, porque te vemos por el mundo, te vemos tocar puertas por el mundo, te vemos en diferentes parlamentos alzando la voz, diciéndonos en ODCA, estoy aquí, ya contacté a estas personas, hay que decir esto, hay que levantar la voz, tenemos que hacer mucho más visible lo de Cuba, no nos acostumbremos a, ay, bueno, es que en Cuba ya llevan 62 años, entonces hablemos de otros países, no, hay que seguir hablando de Cuba y Yaxis es un gran vocero. Adelante, Yaxis. Nada, nuevamente agradecerle, Presidenta, por su apoyo. Ha recordado la campaña que se hizo en torno al aniversario del 11J. Coincido con la reflexión que ha hecho nuestro amigo Jara de la victoria de la narrativa, de la democracia, por medio del ciudadano común. Y el 11J representa eso. El 11J y las protestas que siguen. La semana pasada hubo varias también en Cuba, lo que hacen es poner el foco en lo que es importante, en la realidad. El problema cubano no es entre Cuba y Estados Unidos. El problema cubano es entre los ciudadanos cubanos y el régimen que les reprime y que les empobrece. Y finalmente, quería comentarles algo y hacer un llamado que yo sé que usted y la OCA, y que es bueno que está usted como presidenta y Francisco como secretario ejecutivo, sé que va a haber un compromiso. Yo tuve la oportunidad de acompañar a Ginebra, a la oficina de Derechos Humanos, a una de las madres de uno de estos presos. Es del joven Ángel Jesús Vélez Marcano. Ella se llama Ailex Marcano, una mujer muy valiente, muy acosada, muy perseguida en su casa. Le tienen la vida casi imposible. Su hijo condenado a 6 años. Ella, a cada lugar que iba, a cada reunión, llevaba una listica escrita a mano. Porque la gente que está presa no era gente que tiene computadoras, no es gente que tiene recursos. Era una listica escrita a mano. Ella no solamente abogaba por su hijo, sino que abogaba por los Perdomos, que vi que Betty Perdomo estaba por aquí viendo este evento, también por Roberto Pérez Fonseca, por Michael Puig, por Wilmer Aguilar, por muchos presos políticos que hay. Y eso a mí me impactó. Y yo pensaba, si aunque sea todos nosotros que hablamos con mucha gente, tuviéramos esa pequeña listica escrita a mano, para que cada vez que vayamos a un evento recordemos a estas personas que están presas, como mencioné al inicio, como Yandiel García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, y lo recordemos siempre en cada lugar, porque si en Cuba todo el mundo está sufriendo, quien está en la cárcel y su familia sufren más. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, Yaxis, por tus palabras. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros, por compartirnos pues sus vivencias a lo largo de tantos años. Gracias a todos los conectados a través de Facebook. Ayúdenos a compartir este webinar. Y yo les diría, desde México estamos con ustedes, desde la ODCA estamos con ustedes. Nuestro hashtag fue pues por varios días y seguirá siendo ODCA con Cuba, SOS Cuba. Estamos con ustedes, aquí los tengo, aquí los recuerdo y sobre todo estamos en la lucha y vamos a seguir alzando la voz cuantas veces sea necesario. Quiero decirles que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, está totalmente comprometido con esta causa. Está totalmente comprometido con seguir dando la batalla, con seguir alzando la voz. O sea, no es un compromiso solo de ODCA, es un compromiso del PAN con su presidente, con cada uno de ustedes. Y bueno, saben que en México tienen a muchos amigos dispuestos a hacer lo que sea necesario por ustedes y hacer también su voz
dentro del pueblo mexicano. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por conectarse y un saludo a todas y todos. Hasta pronto. Thank you.